También nos acompaña el licenciado en Derecho Víctor Ramírez Navarro. Él es egresado de esta Universidad Iberoamericana con estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es académico de la UNAM, especialista en problemas jurídicos y administrativos del desarrollo urbano y la vivienda. En el sector público ha desempeñado diversos cargos relevantes, también en el gobierno federal, entre los que destacan director de Estudios Jurídicos y Legislación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, director jurídico del Fideicomiso Programa Emergente de Vivienda Fase 2, delegado fiduciario del Fondo Nacional de las Habitaciones Populares y subprocurador de Recursos Naturales en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. En el sector privado, con más de 30 años de experiencia, ha coordinado numerosos proyectos para los poderes ejecutivo y legislativo de los 3 órdenes de gobierno. Ha sido asesor jurídico de la Mesa Interparlamentaria para la Reforma Metropolitana, así como del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda. Forma parte del cuerpo de especialistas del Lincoln Institute of Land Policy y es presidente de Forópolis AC y consejero de la Federación Internacional de Urbanistas. Ahora quiero dar la palabra al licenciado Víctor Ramírez Navarro para esta visión jurídica desde las leyes del tema patrimonial. Mil gracias, buenas tardes, enhorabuena por este encuentro y por el interés que demuestran de un valor que no es tan comulgado con el resto de la sociedad. Lamento decir que soy un poco anticlimático, yo creo que este interés lo demuestran ustedes, pero no las políticas públicas en México. Arrancaría con una recomendación sobre el paisaje urbano histórico del UNESCO, que afirma algo que me parece que es muy cierto, pero que puesto en valor es difícil. Dice: el desarrollo urbano que integre el patrimonio cultural es más sostenible, más diverso y más inclusivo. Para ello plantea estas recomendaciones sobre el paisaje urbano histórico, plantea la necesidad de crear un marco práctico y participativo para el desarrollo urbano, afirmando que depende de 3 grandes condiciones. Esto no está en la lámina, que son 3 grandes condiciones. Primero, cómo hacer conciliables 3 grandes valores que tienen que ver con la conservación del patrimonio histórico, las necesidades de desarrollo económico y las aspiraciones de las comunidades locales que viven en esos espacios. Caray, no sé qué le hice, pero le hice feo. Ahora sí. La idea que tengo es darles un poco el panorama muy rápido de cuál es, perdón, te voy a dar la espalda, no importa, es exponer cuál es el diagnóstico de la legislación que tenemos en México sobre esta materia, para luego ofrecer una serie de estrategias y propuestas puntuales, muchas de las cuales han estado ya presentes en esta mesa de trabajo. De entrada habría que anotar que nuestra legislación es muy extensa y compleja, no es una cosa que se diga fácil. Se inserta en la lógica misma del aparato jurídico mexicano, es decir, división de poderes, un presidencialismo, o sea, un sistema presidencial de gobierno, el federalismo mexicano, el municipalismo del 115 o ahora como transita en las nuevas alcaldías, y luego un régimen constitucional de derecho que incluye garantías a propietarios, desarrolladores y también a colonos y a usuarios. Desde el derecho, el patrimonio cultural es un objeto físico único, pero que le llegan regulaciones de diversas perspectivas. Quiero referirme nada más al patrimonio inmueble cultural, con toda la ambigüedad que ello supone. Patrimonio desde un punto de vista jurídico tiene una connotación especial que supone ser apropiable por alguien. En este caso estamos hablando de una especie de patrimonio difuso, el de todos los habitantes de la Ciudad de México, a ese patrimonio un tanto difuso de los bienes inmuebles con valores culturales. A esto pues coinciden regulaciones desde todos los ámbitos de gobierno y habría que reconocer que la legislación en la materia, que es de carácter federal, tal parece que debiera haber excluido a las legislaturas locales, en este caso a la Asamblea Legislativa del DF, a regular sobre esta materia, porque se supone que la Federación dijo, a través de la reforma al 73 constitucional, que era una materia de carácter federal. Sin embargo, esto no es así.
A la legislación federal se le montan un montón de regulaciones de carácter local, haciendo que este régimen se parezca más a una ley, a un sistema de concurrencia que a un sistema de exclusión, como lo propone el federalismo mexicano, en donde el arreglo muy básico es lo que no esté concedido a las autoridades federales, se entiende concedido a las autoridades locales. En este caso, la Constitución expresamente dice que la materia, cuando menos del patrimonio cultural relativo a los inmuebles arqueológicos, artísticos e históricos, le corresponde al gobierno federal. Sin embargo, pues, insisto, coinciden las regulaciones locales sobre este patrimonio. En todo caso, lo que deberíamos de reflexionar es si necesitamos transitar hacia una ley general que ordene a las distintas instancias de los distintos ámbitos de gobierno en esta materia. Esto responde a la evolución misma que hemos tenido 6 leyes en materia de monumentos, de las cuales 4 no han tenido base constitucional, por más razones de orden técnico. No había la reforma constitucional que se da hasta 1968 y allá por 1972 se da primero una ley y luego otra que es nuestra ley vigente en materia de monumentos. Lo anterior trae consigo pues que solo la Constitución da cuenta de la perspectiva federal sobre lo que entiende por patrimonio cultural, pero no transita en lo que debe entenderse a nivel de ámbito local sobre lo que sería patrimonio cultural. Es decir, coinciden sobre un mismo objeto, distintos ámbitos de gobierno, sin mucho concierto y yo siento que ni siquiera mucha armonía en sus disposiciones. Hoy tenemos pues regulaciones de diverso tipo sobre un montón de temas que tienen que ver con el patrimonio, casi todas relacionadas con algo que es básico, que es el uso y apropiación de un bien inmueble. Y en este sentido, desde lo local, hay un montón de regulaciones que vienen del desarrollo urbano, del medio ambiente e inclusive fiscales, que son muy importantes para la conservación de estos monumentos. Este es el universo de regulaciones que tenemos en materia de patrimonio. Les dije que era extensa y compleja, desde declaratorias del patrimonio de la humanidad, que son más obligaciones a los estados nacionales que a los propietarios de los inmuebles, hasta toda la legislación federal, en materia no solo de monumentos, sino de asentamientos humanos, de medio ambiente. Habría que recordar no solo los sitios Ramsar que se comentaron de los humedales en la mañana, sino que prácticamente todas las zonas arqueológicas están montadas en parques nacionales o en algún tipo de reserva natural protegida. Entonces, la legislación ambiental tiene mucho que ver con esta materia. Y en el caso federal, que no he oído mucho mencionarlo, es la ley de impuesto sobre la renta, grava las alteraciones patrimoniales derivadas de bienes inmuebles, en este caso grava la plusvalía que genera la transmisión de bienes inmuebles de modo muy singular. A nivel estatal ocurre algo parecido, hay también un montón de leyes de desarrollo urbano y particularmente reglamentos de zonificación que establecen las condiciones bajo las cuales se puede dar uso a un inmueble, es decir, la zonificación específica que me da un uso, una intensidad, un coeficiente de utilización y además otra serie de restricciones para poder aprovechar el bien inmueble de que se trate. Además tenemos inclusive algunos casos de procuradurías que se encargan de este tipo de cuestiones, como en el caso de Jalisco, donde la Procuraduría Ambiental y Urbana se encarga de proteger y custodiar el patrimonio cultural jalisciense. Leyes de patrimonio cultural de diverso tipo, hay unas que protegen la belleza natural, otros que protegen valores culturales específicos, etcétera. Tenemos un tutti frutti en el país, no todas tienen estas leyes, no todos nos en el mismo sentido, hay un gran desconcierto pues en la manera en que se legisla en nuestro país, en donde algunos se hablan de paisaje urbano, otras hablan de valores arquitectónicos, otros hablan en términos genéricos de valores culturales, etcétera. No hay uniformidad en el tratamiento de estas leyes. Ya comenté también las de medio ambiente, junto con las federales hay locales y también las tributarias sobre la propiedad inmueble. Y en el caso de lo local hay un montón de regulaciones también que van desde bandos hasta reglamentos de construcciones, reglamentos de giros mercantiles y otros que regulan el aprovechamiento y disposición de estos bienes culturales. Todo este mar de cosas vistos desde un ciudadano común y sin entender mucho el lugar de donde provinieron, las fuentes donde provinieron de nuestro sistema jurídico-político, ve un montón de regulaciones inciertas porque en la mayoría de los casos falta reglamentación.
el hecho tanto del INBA como de las autoridades locales, esto es una actividad discrecional. O sea, no hay ni guías, ni lineamientos, ni criterios específicos, lo que permite el tránsito discrecional de que ante un caso acepto la conservación de la fachada o de la primera crujía, y en el otro, que no es mi compadre, pues ahí le digo que me conserve todo el inmueble. No hay políticas uniformes. Alguien dice que la complejidad del análisis de los distintos valores que trae cada inmueble impide esta generalización de criterios o de reglamentos sobre áreas específicas de las zonas de conservación de monumentos. Esto implica desde la inversión trámites largos, complejos y costosos ante las distintas autoridades. Los compañeros que hicieron, los desarrolladores que afectaron los inmuebles o que construyeron estas torres a que aludía la presentación de hace un momento, se vieron inmersos en una tramitología sí llena de una profunda corrupción que implica especialidad, ciencia, conexiones, tiempo, inversión, que no es tan fácil a veces sortearla. No hay estímulos, o sea, más allá de los impuestos prediales, en la escala más baja y necesitada de las finanzas, es exactamente la única que puede tener algún sacrificio fiscal. Yo aquí nunca he visto al gobierno federal diciendo aquí van los estímulos de orden federal para aquel que conserve. No veo las depreciaciones aceleradas, no veo la posibilidad de descuentos inmediatos de todas las mejoras que pueda hacer en los inmuebles, no veo que en el caso de que yo haya invertido y pueda hacer deducciones en las compraventas, es decir, en buena medida el gobierno federal deja a las entidades locales los estímulos en esta materia. No hay fuentes de financiamiento, no hay fondos que permitan acceder a tasas razonables, es el problema de la conservación. Y aquí estoy hablando del montón de inmuebles que no están en manos de los grandes poderosos de este país, sino de los inmuebles donde vive un vecino que ha estado ahí desde hace 40 o 50 años y que no tiene para darle ni siquiera mantenimiento, porque a lo mejor es un residuo allá de las rentas congeladas o de ocupaciones desdobladas de familiares que ya se murieron. Entonces, cuando hablamos de unos pocos inmuebles, no veo problemas para poder apoyar los procesos de conservación, pero cuando hablamos de 23 o 5,000 inmuebles en el centro histórico de la Ciudad de México, la cosa cambia, porque las condiciones específicas de los tenedores, poseedores y usuarios es absolutamente distinta en términos de capacidades económicas. Entonces, pedirles que invierta me parece muy razonable. Decirle a la vecina del cuarto 16 que invierta, encuentro problemas muy serios. Entonces, no hay estímulos, la asistencia técnica es muy limitada. El INA y el INBA hoy se ven disminuidos. Había una gran esperanza con la creación de la Secretaría de la Cultura, hoy esa esperanza la tenemos que disolver, los presupuestos son decrecientes, cada vez tienen menos recursos para dar asistencia y brindar el papel que se supone deberían de tener. Hoy altos costos de la conservación, así como las ciudades necesitan dinero, la conservación necesita inversión, no sale del cielo, o sea, no lo provee la naturaleza. Un proceso de conservación y un proceso de restauración requiere inversión y requiere una fuente de ingreso o una fuente de pago. Si no, estamos hablando de conservación como una obligación genérica en donde difícilmente va a transitar porque no está acorde con las posibilidades de sus usuarios. Es clara la obligación, lo que no tenemos es lo otro, ¿no? Hay limitaciones al uso y aprovechamiento, obviamente hay gente que ve como desgracia una zona de monumentos. Me acuerdo mucho cuando declararon, creo que el patrimonio de Leonora Carrington, que sus familiares se lamentaban mucho porque significaba controles para la exportación, controles para la venta, registro de inventarios y una larga serie de imposiciones que a veces no eran tan felizmente aceptadas por los tenedores. Lo dije en el caso de muebles, pero es igual para los inmuebles. Hay sanciones, pese a que la autoridad no las impone, la ley establece con toda claridad un montón de sanciones para aquel que destruye un inmueble que encuentra sujeto a protección, inclusive de carácter penal. O sea, no solo son sanciones administrativas, sino puede enfrentarse, en caso de demolición o destrucción de un inmueble histórico, a sanciones penales. Y en general, pues, hay una reducción de expectativas y valores, en algunos casos francamente injustificadas. Como mandamos todo a un telequia que se llama valor cultural o zona de monumentos y no hacemos jerarquización
del tipo de intervención que debemos tener es igual en la conservación de la capilla que del inmueble, que el espacio baldío que está en la misma colonia. Tiene el mismo, para efectos me va igual, porque tengo que transitar por el montón de autorizaciones en todos lados, no importando el tipo de valores culturales que tenga. En ese sentido, pues, no hay discriminación. Voy más rápido. Y además, pues, estas políticas culturales, y esto es lo que quisiera decir, no siempre han sido afortunadas. No han sido afortunadas porque en buena medida no han logrado el propósito. Y si no cambiamos de perspectiva, lo más seguro es que el deterioro del patrimonio siga bajo las mismas constantes. ¿A dónde voy? Yo he visto dos procesos contradictorios. Por un lado, procesos de gentrificación, al grito de que voy a conservar, excluyo, gentrifico, quito a la gente que estaba allí y hago que otra gente de mejores ingresos lo ocupe, y yo creo que el bando 2 puede ser un muy buen ejemplo de eso. Y del otro lado, procesos de desinversión. Esta gentrificación también se utiliza muchas veces se utiliza como mecanismo de exclusión. O sea, a mí consérvame, yo soy propietario de la zona, llevo 500 años viviendo en Chimalistac, ciérrame por favor las puertas, o sea, no puedes entrar a mi colonia, las avenidas no pueden transitar, y al grito de la conservación, dame los privilegios de que no aquí. Entonces sí necesita el centro comercial, pero en otro lado, aquí no. Entonces, son procesos de segregación y de exclusiones positivas que habría que cuidar y que están presentes en este tipo de casos. En la perspectiva de conservación limitadas de fachadas y primeras crujías y la corrupción que está detrás de esto. Pero bueno, iba a darles un ejemplo de un proyecto que estamos trabajando ahorita del sistema de actuación por cooperación en San Pablo, donde hay una indefinición de competencias, todos le entran, pero ninguno es una autoridad de a de veras. CEDUBI, PAOT, INVEA, Delegación, INA, INBA, o sea, todos sin ninguno. Amontonamiento de programas, hay un montón de programas que ocupan, desde los ambientales hasta los urbanos, que no terminan por definir cuáles son las verdaderas políticas de conservación del área. La desautorización de reglamentos, el reglamento de la ley de desarrollo urbano data de 2006, cuando la ley es de 2010, o sea, no han podido sacar ya de 10 a la fecha un nuevo reglamento las autoridades de la Ciudad de México, con un reglamento que está obsoleto, y del otro lado la ley de patrimonio urbanístico y arquitectónico de salvaguarda tampoco tiene reglamento y ya tiene años de haber sido expedido. Abuso e imprecisión de conceptos. Tiene valor cultural y estás en la zona. Oye, pues era un terreno baldío y necesito 3 pisos. Transita, por favor, con tu experto en monumentos, porque vas a hacer la vivienda de tus familiares. O sea, estoy poniendo el extremo de que algo que se quiere proteger a veces no se logra con las políticas que tenemos. Déjenme decirle que anoté aquí algo de un poemita de Neruda que dice que no vivimos de tanto querer vivir. Algo así se me hacen las políticas culturales. Queremos tanto conservar que no terminamos por apreciar lo que debemos de veras conservar con mecanismos que sean eficientes. Protección genérica por zona, eso me parece terrible. Una cosa es que tengas protección por zona, pero el que no puedas transitar en programas de manejo, eso me parece terrible. O sea, estoy de acuerdo que si ves valores culturales los protejas, pero sé consecuente como autoridad ofreciendo los programas que permitan explicitar los criterios conforme a los cuales se va a dar no solo el inventario, sino el manejo. Y me voy con el último de estos elementos, que es el espejismo de los catalogados, que tiene un desprecio por el derecho de grandes proporciones. Hoy los catalogados me parece una acción maravillosa en términos de investigación y ciencia, pero que no tiene respaldo jurídico. Hoy los catalogados, de acuerdo a la ley de salvaguarda, estoy hablando específicamente del Distrito Federal, de la Ciudad de México, si es que no tiene una declaratoria específica o no está consignado en la ley, por más catálogo exquisito que lo hayan hecho, simplemente no tiene función, y en ese sentido, desde la perspectiva del derecho, no tengo defensa para poder custodiarlo. Bueno, vienen una serie de propuestas para que voy a ir ya nada más listando las de estas porque ya estoy fuera de tiempo. Debemos revisar la pertinencia de una ley general en la materia. La ley de monumentos, de zonas y monumentos de carácter federal no es patrimonio de sus sindicatos. Yo creo que ya es tiempo de que esos sindicatos asuman una posición mucho más de vanguardia ante la imposibilidad que ha existido siempre de tocar una ley, porque parece que toca los intereses de este par de organismos. De hecho, mostraron su fuerza
La Secretaría de Cultura, que se supone que iba a ser la encargada de estas cuestiones, ya no lo es. Lean el reglamento interior y verán que regresó al antiguo esquema. Desarrollar la materia a partir del concepto del derecho a la ciudad. La Constitución de la Ciudad de México tiene esa fortuna. No sé quién participó, algunos de ustedes a lo mejor por aquí participaron en su redacción. Me parece muy bien fraseada, precisamente a partir de los derechos de la ciudad. Definir el papel y alcance de los diferentes órdenes de gobierno, reconocer a los programas de manejo como instrumentos básicos para regular las zonas, actualizar los catálogos del patrimonio, establecer y girar los niveles de conservación, crear y operar estímulos permanentes con políticas presupuestales congruentes, con políticas fiscales congruentes, con políticas urbanas también consistentes, mecanismos de información y asistencia técnica, mecanismos de consulta y participación ciudadana. Con esto termino. Si no podemos transitar con una ley que ordena a las autoridades actuar en congruencia, cuando menos reforcemos el mecanismo de gestión coordinada entre las autoridades federales y el del gobierno de la Ciudad de México, a través de mejorando sus instituciones, mejorando su organización administrativa, tratando de que operen programas conjuntos, porque parecen siempre divorciados, y mejorando los mecanismos de vinculación. Mil gracias y perdonen la prisa, pero ya es tarde. Pues, puesto en valor es difícil. Dice, el desarrollo urbano que integre el patrimonio cultural es más sostenible, más diverso y más inclusivo. Para ello plantea estas recomendaciones sobre el paisaje urbano histórico, plantea la necesidad de crear un marco práctico y participativo para el desarrollo urbano, afirmando que depende de tres grandes condiciones. Esto no está en la lámina, que son tres grandes condiciones. Primero, cómo hacer conciliables tres grandes valores que tienen que ver con la conservación del patrimonio y la vivienda. En el sector público ha desempeñado diversos cargos relevantes, también en el gobierno federal, entre los que destacan director de Estudios Jurídicos y Legislación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, director jurídico del Fideicomiso Programa Emergente de Vivienda Fase 2, delegado fiduciario del Fondo Nacional de las Habitaciones Populares y subprocurador de Recursos Naturales en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. En el sector privado, con más de 30 años de experiencia, también nos acompaña el licenciado en Derecho Víctor Ramírez Navarro. Él es egresado de esta Universidad Iberoamericana con estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es académico de la UNAM, especialista en problemas jurídicos y administrativos del desarrollo urbano. Ha coordinado numerosos proyectos para los poderes ejecutivo y legislativo de los tres órdenes de gobierno. Ha sido asesor jurídico de la Mesa Interparlamentaria para la Reforma Metropolitana, así como del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda. Forma parte del cuerpo de especialistas del Lincoln Institute of Land Policy y es presidente de Forópolis AC y consejero de la Federación Internacional de Urbanistas. Ahora quiero dar la palabra al licenciado Víctor Ramírez Navarro para esta visión jurídica desde las leyes del tema patrimonial. Mil gracias, buenas tardes, enhorabuena por este encuentro y por el interés que demuestran de un valor que no es tan comulgado con el resto de la sociedad. Lamento decir que soy un poco anticlimático, yo creo que este interés lo demuestran ustedes, pero no las políticas públicas en México. Arrancaría con una recomendación sobre el paisaje urbano histórico del UNESCO, que afirma algo que me parece que es muy cierto, pero que